Buenas tardes. Bueno, estamos acá reunidos con Luciano Lecchini, licenciado en Economía. Un poco la charla de hoy es la importancia que tienen las inversiones dentro del consorcio en función a los fondos y a los capitales inmovilizados. ¿Qué tal, Luciano? Buenas tardes. Agradecería que te presentes un poco para que el público entienda el porqué de este encuentro, para un poco capacitarlos, o mejor dicho, dar información de lo que implica esta idea de la inversión en los consorcios. Bueno, buenas tardes, gracias por invitarme. Soy Luciano Lecchini, soy uno de los dueños de APL, del grupo APL, que dentro de ellos no solamente nos dedicamos al mercado inmobiliario, sino tenemos un foco muy fuerte en lo que son las inversiones, a tal punto que tenemos un sector que se llama Dynamic a tal efecto, que apunta a la administración de patrimonio en términos generales. Yo soy economista, de hecho los tres socios nos conocimos en la Facultad de Ciencias Económicas, con el cual traemos ese sesgo a nuestra actividad. Así que de ahí que viene el origen que estemos acá sentados. Bien, supongamos en el caso que estamos autorizados, pero ¿qué pasa en realidad con esos fondos inmovilizados? ¿Qué genera para el consorcio? A ver, el primer punto, acá en Argentina hubo una inflación brutal. Estamos hablando que superamos el 200% en algunos picos de fines de 2023, principio de 2024 interanual, con el cual el costo de tener el dinero parado fue enorme. Entonces, es fundamental la inversión. Entonces, aquel consorcio que, porque sus consorcistas no quieran, o porque su administrador no haya decidido encarar esta situación, bueno, se ha licuado de una manera extraordinaria. En un año perdió 2/3 de su poder adquisitivo, que no es menor, porque a la hora de hacer un arreglo, la pregunta es, ¿para qué recaudamos ciertos fondos? Exacto. Si la inflación no los va a licuar? Exactamente. ¿En qué lo gastamos en definitiva los fondos que le pedimos a los consorcistas? En nada. Se lo dimos al Estado a través de... Disculpame que te interrumpa, pero justamente ese es el punto. Más de un consorcista nos plantea ahí, ¿para qué vamos a juntar si la inflación o la situación nos lo va a comer y a la hora de hacer la obra no nos va a alcanzar? Y bueno, un poco la idea que mientras vamos juntando los fondos, ¿qué se puede hacer con esa plata ahí que está en un banco, obviamente, quieta, sin nada, de manera que no se vaya autodefinanciando? Claro. A ver, las herramientas son casi infinitas, son muchísimas, pero de las más simples, como pensar en un plazo fijo que la gran mayoría de los años, desde el 2000 para acá, tuvo un resultado negativo respecto a la inflación, ahora tiene un resultado positivo, con lo cual hoy es como mínimo una herramienta básica, la más simple es un plazo fijo. También hay cuentas remuneradas que están pagando activamente tasa, eso también es válido. Obligaciones negociables que uno hace 2 clics y la puede tener en su cuenta bancaria, que ese es un punto. Es importante definir acuerdos y explicar a los consorcistas. Primer punto, ¿por qué invertimos? Primer punto, mira, tenemos un problema con la inflación, que tengo el dinero parado, me lo destruye. Bueno, ¿por qué invertimos? 2, explicar un poco cuáles son los instrumentos. ¿Por qué voy a estar habilitado para comprar una obligación negociable o constituir un fondo común de inversión y no comprar una acción de, no sé, una empresa del exterior? ¿Por qué una sí, la otra no? Bueno, tengo que explicar un poquito cómo funciona. Por eso me parece tan importante el rol de un asesor financiero. Claro, bueno, ahí está el punto, porque vos decís, bueno, ese rol no lo puede tener el administrador. El administrador no puede ser financista, no sé, mecánico, electricista, porque no es su función esa justamente. Creo que a nivel de administrador de consorcio hay un desconocimiento muy grande de lo que tiene que hacer un administrador. Pero sí es importante esto de decir, mira, hay esta decisión por asamblea, repito, tiene que estar por asamblea, y buscar, como bien vos decís, un asesor financiero para que esos fondos, sea mucho o poco, no se vayan licuando y se vayan autoincrementando para volcarlo a algo, mantenimiento, etcétera. Bueno, un poco las cosas que me había comentado. Bueno, tal cual. Nosotros podemos brindar esta asesoría, lo puede hacer también otros especialistas en finanzas, por supuesto. Si, por ejemplo, si uno va a invertir en instrumentos bursátiles, tiene que ser un broker o un idóneo en el mercado de capitales. Son broker bursátil. Con lo cual, no me parece que tenga que ser el administrador. Sí, el administrador puede capacitarse, sí uno puede darle charlas
para digamos, Bien. mejorar sus conocimientos, por supuesto, pero sí considero que uno no puede ser especialista en todo. Exacto. Con lo cual, como decías vos, entonces me parece que irse con una persona de tu confianza, que traiga una propuesta que pueda explicar los instrumentos y la importancia. O sea, recién jugamos con números, por ejemplo, que con una idea loca, que es, che, si uno pagaría un 50% más de expensas promedio sobre lo que está, esto es un juego simple, pero 50% más de expensas sobre lo que estás pagando actualmente, en 11, 12 años, a un rendimiento promedio de mercado, podrías autofinanciar las expensas del resto de la vida del edificio. O sea que vos estás diciendo que yo en 10 años, suponte con esta idea, no pagaría más expensa porque la autogestión de la plata haría que se sustente el edificio. Sí, ¿no? la gestión del dinero, efectivamente, correctamente, a un rendimiento promedio que utilizamos por una simplificación, rendimiento en Estados Unidos o acá en Argentina bajo determinados instrumentos, ¿uno qué podría lograr? Que sea autosustentable. Y la pregunta es eso, ¿cuándo nos va a beneficiar? ¿Dentro de 10, 15 años? No, hoy. Porque si vos sabés que tenés un edificio que dentro de 10 años no paga más, o dentro de 8, dentro de 7, o dentro de 6, ¿cuánto vale hoy? Sí, la unidad. Hablar, por supuesto. ¿Cuánto vale la unidad hoy? Y cuánto también, hablemos a nivel del inversor, que tiene un departamento que el día de mañana esas expensas, en vez de, digamos, lo tenga para el inquilino, le genera un ingreso más dentro de su digamos, alquiler, por así decirlo. A ver, el propietario podría cobrar más caro el alquiler. Exacto. Tendría un mejor rendimiento. No, y también pensándolo a nivel de cuota extraordinaria también se podría hacer. Porque vos de esa manera vos tendrías cuotas extraordinarias o ingresos extraordinarios que ya te permitirían como administrador mantener el edificio en tiempo y forma. Claro. Que es un dato importante porque hoy es lo que más nos cuesta. A ver, la constitución de este fondo, a la gente por ahí le cuesta mirar un poco tan a largo plazo algunas cuestiones. Sí. Yo hablo siempre de 5, 10, 15, hasta 20, 30 años. Pero yo no digo que eso sea el objetivo final, digo que es un norte. A lo que voy, dentro de 7 años vos tenés un problema en el edificio muy grave y vos tenías esto que pensaste que ibas a ser libre de las expensas, bueno, pero tenés un fondo para poder reparar un edificio que quizás te salva la vida del edificio. Es una solución muy importante. Bueno, lo que nos cuesta a veces cobrar los fondos extraordinarios para el administrador es una solución muy importante. El tema está que los propietarios entiendan la importancia que es la generación de este extra para eventualidades, ¿sí? ¿Es Exacto. cierto? Puede ser 50%, puede ser el 10%. Obviamente, cuanto más rápido va a ser la cuestión. Claro. Pero como concepto de lo que digo es, primero la importancia de invertir. No es solamente ahorrar, no es solamente guardar en una caja y meter y punto. Eso tiene un costo de oportunidad altísimo. Vos podrías haber invertido y podrías haber hecho crecer, y cuando tenés un problema, la carga sobre ese problema es mucho menor, sobre todo los consorcistas. ¿Cuántas veces lidian con esta situación? Tenemos que hacer este gasto extraordinario y no lo quiere pagar nadie. Es muy distinto decir, che, tengo que sacar de este fondo, perdón, hay que sacar de este fondo para reparar esto. ¿Están de acuerdo? Sí. Es muy distinto a tener que ir a golpear totalmente. Puerta por puerta y ver la situación. Aparte la gente accede mucho más. Cuando sabe que hay un fondo y está eso para gastar, te dicen, sí, hacelo, se te resuelve el problema, no tenés conflicto, porque el mayor conflicto que tenemos los administradores es justamente el tema de el pedido de esa cuota extraordinaria. Bien, Luciano, por ahora todo lo más lindo, pero ¿qué pasa si no se bajan las tasas? Lo que pasa en el mercado, que de pronto se cae el mercado, o sea, ¿cuál es la parte, digamos, peligrosa o preocupante que se le puede plantear a un administrador o a los propietarios en una situación de estas? Bueno, creo que ese punto tiene que ser muy bien explicado y el administrador tendría que estar muy bien cubierto. Che, ustedes me habilitaron a determinados instrumentos, automáticamente este broker, este conjunto de personas o esta empresa se dedica a la administración, pero no debería ser responsabilidad de él. Por eso tiene que estar, bueno, para deslindar responsabilidad, acuérdense a los administradores que esto debe estar por acta. Siempre, todas las decisiones de inversión, sea de un plazo fijo, un fondo común, de lo más chiquito a lo más grande, tiene que estar autorizado por asamblea. Si no, no puede disponer de los fondos libremente el administrador. Porque nos ha pasado más de una vez que los consorcistas un poco se quejan de si el administrador tiene la plata en el banco y no la pone en un instrumento financiero. Y puede ponerlo únicamente si está autorizado, si no, no. Porque si eso que puso en algún instrumento financiero, desapareció o perdió o se redujo significativamente, tiene que hacerse cargo el administrador con su propio fondo de esta situación. Por eso un poco ahora, ¿qué pasa en el supuesto caso que esté la autorización? ¿Qué pasa si hay una caída del mercado o algo así, por ejemplo? Bueno, primer punto,
resuelto, asumamos que legalmente la asamblea le acepta y le permite al administrador designar a alguien que haga estos movimientos. Bien. Ahora, yo creo que explicarle un poco mejor, por eso es importante, yo iría a las reuniones de consorcio con la persona que tiene que explicar qué son cada activo. Perfecto. Y decir, che, ¿a dónde vamos? O sea, que el broker vaya a esa asamblea donde se decide. Es mi consejo. Perfecto. Digamos, alguien, no sé si el broker, pero alguien que explique como mínimo, che, los diferentes alternativas de inversión que existen. Bien. Que son muchas y que tienen distintos riesgos. La pregunta es, ¿voy a ir a futuros y opciones? No, un consorcio tiene que ser algo súper ultra conservador. Bien. Entonces la pregunta es, ¿en qué tipo de activos me están facultando a invertir? En bonos del Tesoro de Estados Unidos se consideran riesgo cero, nunca defaulteó. También puedo irme a comprarme opciones negociables de YPF, por ejemplo, que no ha tenido un default en 100 años. Bien. Con lo cual, a ver, uno tiene que cuidar. Uno, la liquidez. ¿Qué facilidad tengo yo para convertir ese activo en dinero? Que eso es importante a la hora de decir, che, bárbaro las inversiones, ahora tengo un problema y no puedo rescatar hasta dentro de un año la inversión porque no es momento, lo que sea, no me sirve. Claro. Entonces, uno, habría que asesorar en términos de liquidez, qué es lo ideal para Pero eso un lo consorcio. asesora todo el agente financiero. Claro. O sea, por eso es importante la elección de un buen agente financiero a la hora de. Sí, pero realizar. yo creo que tiene que haber ciertos patrones comunes. O sea, para mí tiene que ser, esto es una opinión personal, inversiones conservadoras, líquidas, salvo que el administrador del consorcio considere o los consorcistas consideren que ese fondo tiene muy baja probabilidad de ser utilizado. Vamos a suponer que durante X tiempo fuimos aportando y de manera tal que ese fondo hoy es grande. Entonces vos decís, vamos a un extremo. Mantener un edificio te cuesta $5.000 por mes y vos en el fondo tenés $1.000.000. Entonces, ¿qué probabilidad tengo de necesitar $1.000.000? Entonces, bueno, puedo cambiar la composición de la liquidez de las inversiones que hago. Sí, sí, sí. Entonces, determinando esta probabilidad de que, bueno, me voy a un activo más ilíquido en pos de ganar un poco más de rentabilidad, por ahí tiene sentido. Pero hoy, fuera de esos casos extremos, creo que vamos a ir a instrumentos conservadores, líquidos. ¿Qué significa conservadores? Que tengan, digamos, un periodo o una probabilidad altísima de un determinado resultado. Ejemplo, plazo fijo. Plazo fijo, vos decís, yo pongo 100, dentro de 30 días saco tanto. Bueno, Y esos 100 siempre están. Ese es el tema. Sí, en Argentina sabemos lo que pasó hace 25 Deberían años. estar en principio. Deberían estar. Exacto. Entonces vos tenés que invertir en activos conservadores, o sea, de baja probabilidad de que cambie ese número final que vos esperás recibir. Si vos vas y compras una acción, la acción tiene un precio volátil. Exacto. Entonces vos tenés que elegir. Vos compras un bono de Argentina a 30 años y va a estar todos los días el administrador mirando digamos, qué está pasando con la cartera y se va a morir. Entonces necesita activos más estables, tipo obligaciones negociables, tipo letras del tesoro, tipo, no sé, plazos fijos, fondos comunes de inversión, que por ahí tienen capaz que un poquito menos de rentabilidad, pero lo sacás y lo tenés con 2 clics en tu cuenta. Entonces, ante una determinada eventualidad, che, hay que arreglar esto, tú sacás una partecita y la aplicás. Pero sí, siempre tiene que estar invertido. Bien. Para mí, el peor error en una Argentina con la inflación que tiene hoy, con una inflación en torno al 25%, sigue siendo gravísimo. Imagínate lo que fue con 200. O sea, hoy tener plata parada, es decir, estoy perdiendo el 25% o más de poder adquisitivo anual. A lo que voy, cuando hablamos, che, ¿qué pasa si pierde? Mira, pueden pasar 2 escenarios. Que nos preguntemos, ¿qué pasa si pierde? Y el otro es, estamos perdiendo sí o sí. Por eso es importante invertir. Porque en el otro estamos perdiendo sí o sí. Comprendo. Con una inflación del 200 y pico %, perdiste 2/3 de poder adquisitivo en un año. ¿Qué tan mal podías invertir como para que te vaya peor que eso? Sí, imposible. Sí. El mayor error era no invertir. Entonces, por eso considero que, digamos, que esto es tan importante, que tiene que ir a esa reunión ese asesor, explicar esto. Che, existen estos tipos de activos que son más seguros incluso muchas veces que tener la plata en una caja de seguridad. Sí, tal cual. Entonces, ¿cuánto más inseguro es prestarle, digamos, comprar un bono del Tesoro de los Estados Unidos que en 200 años nunca defaultó su deuda?
¿Cuánto más inseguro? Es más probable que en la caja de seguridad te entre un poquito de humedad y ya está. Sí, correcto. Pasa, no hay mucha conciencia de este tipo de cosas y bueno, un poco por eso la reunión con vos, de tratar de transmitir a los administradores esta idea, que también asesoren a sus clientes, a sus consorcios con esta idea, para que justamente los fondos no, digamos, se reduzcan, disminuyan, se desaparezcan, o bueno, se licúen, mejor dicho. Sí. Bien, bien. Creo que es fundamental y que lo tienen que tener en cuenta y que tenemos que hacer como sociedad en general el planteo de, che, invertir no es una opción. Invertir es, para mí, el único camino. O sea, no tener el control de tus finanzas implica que tus finanzas te controlan a vos, ya sea el edificio, punto. Hay un problema, listo, hay que salir a recaudar. Entonces, si vos no tenés el dominio de ese área de tu vida, ya sea como empresa, como consorcista, o como familia, o como persona, bueno, delegaste el control a la suerte. Entonces propongo que capacitarse, y yo te ofrezco desde nuestra empresa demos cursos, se Bien. comunican con Natalia y damos charlas de capacitaciones. Bien. No vamos a ser los expertos, no pretendemos eso, pero pretendemos un primer pantallazo como para decir, ok, me Bien. estaba perdiendo de esto. Es una buena idea que podemos tener en cuenta ahora para los asociados, ¿no es cierto? Esta idea de algún tipo de capacitación en instrumentos financieros. Así que bueno, te agradezco mucho, te agradezco la presencia, un poco hacer que los administradores también abramos un poco la cabeza en todo lo que es tan importante para el cuidado de los fondos de un consorcio. Bueno, Luciano, muchas gracias por estar acá. Gracias por invitarme y gracias a todos por estar ahí.